Viva Jesús. Soy guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos aprendiendo de San Francisco de Sales. Comenzamos orando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Introducción a la vida devota. San Francisco de Sales. Tercera parte. Consejos referentes al ejercicio de las virtudes. Capítulo 39. Honestidad del tálamo nupcial. El tálamo nupcial debe ser inmaculado, como le llama el apóstol, es decir, exento de todo impudor y acciones profanas. Por algo el santo matrimonio fue instituido en el paraíso terrenal, donde jamás hasta entonces se conocieron desorden alguno de la concupiscencia, ni actos contrarios a la honestidad. Existe cierta semejanza entre los placeres vergonzosos y los de la gula, pues ambos se refieren a la carne, aunque solo los primeros, por su vehemencia brutal, se denominan carnales. Explicaré lo que no puedo decir de los unos con lo que diré de los otros. 1. El comer ha sido establecido para la conservación de la persona. Ahora bien, lo mismo que el comer simplemente para alimentar y conservar el propio ser es cosa buena, santa y mandada por el mismo Dios, cuando esté establecido en el matrimonio, en orden de la procreación de los hijos, que es la multiplicación de los seres, es cosa buena y santa, pues tal es el fin de las nupcias. 2. El comer no solo para conservar la vida, sino para atender a las mutuas relaciones y atenciones que nos debemos unos a otros. Es cosa muy justa y honesta. De la misma manera, la recíproca y mutua satisfacción de los cónyuges en el santo matrimonio es llamada por San Pablo débito, y en efecto, se trata de un deber tan grande que no permite que una de las partes se exima sin la libre y voluntaria aceptación de la otra, ni siquiera pretextando ejercicios de devoción. Aquí sería el caso de recordar cuanto he dicho en el capítulo referente a la Sagrada Comunión sobre esto. Cuánto menos es lícito tratar de eximirse por caprichosos alegatos de virtud o por ciertos enfados o movimientos de cólera. Los que comen lo hacen por el deber que tienen de la propia conservación. Han de hacerlo libremente y no por fuerza, y no están obligados a excitar el apetito. También el débito del matrimonio se ha de pagar siempre con fidelidad y franqueza. Lo mismo cuando se practica con la esperanza de la procreación de los hijos que cuando por alguna circunstancia no se abriga tal esperanza. 4. El comer, no por las dos razones expuestas, sino para satisfacer simplemente el apetito, es cosa tolerable, pero no digna de alabanza, porque el simple placer del apetito sensual no puede ser objeto suficiente para que una acción sea digna de alabanza, porque el simple placer del apetito sensual no puede ser objeto suficiente para que una acción sea digna de alabanza. Bastante es considerarla como tolerable. 5. El comer, no por simple apetito, sino por pasión desordenada, es cosa más o menos vituperable según la mayor o menor magnitud del desorden. El exceso en la comida no consiste solamente en la cantidad, sino en la forma o manera de comer. Resulta admirable, Filotea, el que la miel, alimento tan adecuado y salutífero para las abejas, les pueda ser dañoso hasta hacerlas enfermar. Por ejemplo, cuando comen demasiado en la primavera, pues esto les produce descomposición de vientre y a veces les causa la muerte inevitable, lo mismo que cuando quedan untadas de miel por encima de la cabeza o por las alas. El uso del matrimonio, tan santo, tan justo, tan recomendable y tan útil a la sociedad, es en ciertos casos perjudicial a los que lo practican.
pues algunas veces hace a sus almas reos de pecado venial, como sucede al caer en ciertos excesos, y otras les hace morir por el pecado mortal, como sucede cuando se pervierte el orden y se viola lo establecido para la procreación de los hijos. Entonces, según se quebrante más o menos este orden, los pecados que de ello derivan son más o menos execrables, pero siempre mortales. Pues siendo la procreación de los hijos el primero y principal fin del matrimonio, nunca se podrá lícitamente faltar al orden establecido para ello, aunque por cualquier otra circunstancia sea físicamente imposible, como sucede cuando la esterilidad o el embarazo impiden la generación. En estos casos, el comercio corporal también es justo y santo, con tal de que las normas de la procreación se cumplan y no se acepte nada que perjudique al fin por el que fue instituido el matrimonio. La infame y censurable acción que Onán cometió en su matrimonio fue detestada por Dios, como lo atestigua el capítulo 33 del Génesis, y aunque algunos herejes de nuestros tiempos, 100 veces más dignos de reproche que los cínicos, de que habla San Jerónimo, comentando la epístola a los Efesios, hayan querido decir que fue la mala intención de aquel perverso lo que desagradó a Dios, la Escritura se expresa de otro modo y asegura que en dicho caso particular, la acción misma por él realizada fue detestable y abominable a los ojos de Dios. 7. Es indicio de espíritu bajo, vil e infame el pensar en las viandas antes de tiempo, y aún más el recrearse en ellas con pensamientos y palabras excitando la fantasía, y el sumergirse en el recuerdo del placer experimentado en la comida, como hacen los que antes de comer nada más que de los platos. Son personas dignas de ocupar el cargo de pinches de cocina, que hacen, como dice San Pablo, un dios del propio vientre. Las personas dignas solo piensan en la mesa cuando están sentadas a ella, y después de haber comido, se lavan las manos y la boca para no conservar ni el gusto ni el olor de lo que han comido. El elefante es un animal enorme, pero el más digno de cuantos viven sobre la tierra y el de mayor sentido. Te quiero señalar un detalle de su honestidad. Jamás cambia de hembra y ama tiernamente a la elegida, con la cual no se aparea sino de 3 en 3 años, y de forma tan reservada que nadie jamás lo ha presenciado. El acto viene cumplido durante 5 días, y al sexto se le ha visto ir al río, donde se lava todo el cuerpo, y no vuelve a la manada si no se ha purificado antes. Este animal, con tales costumbres bellas y honestas, parece invitar a los casados a no ser presa de la sensualidad y del deleite que según su vocación pueden gozar, pero una vez pasado todo, deben lavar sus corazones y purificarse cuanto antes para ejecutar después, con toda libertad de espíritu, acciones más puras y elevadas. En esto consiste la práctica perfecta de aquella excelente doctrina de San Pablo a los Corintios. El tiempo es corto. Conviene que los que tienen esposas vivan como si no las tuvieran. Primera de Corintios 7:29. Según San Gregorio, vive con su esposa como si no la tuviera quien se solaza con ella de tal forma que no sufre en menoscabo las prácticas espirituales. Lo que se dice del marido ha de entenderse recíprocamente de la mujer. Que los que usan del mundo vivan como si no usasen de él, continúa el apóstol. Primera de Corintios 7:31. Que todos pues usen del mundo, cada uno según su estado, pero de tal forma que no se dejen esclavizar por la pasión y que se encuentren tan dispuestos y libres para el servicio de Dios como si no usasen de él. El gran mal del hombre, dice San Agustín, consiste en querer gozar de las cosas de que solo debe usar y usar de las cosas de las que solo se debe gozar. Debemos gozar solamente de las cosas espirituales y usar de las corporales. Cuando el uso de éstas se convierte en gozo, nuestra alma, dotada de razón, se convierte en irracional. Creo que te he dicho lo que quería decirte
y haberte hecho entender sin decirlo lo que no quería decirte. Pidamos la intercesión de San Francisco de Sales para obtener buenos frutos de esta lectura. Rezamos Padre nuestro, Ave María y Gloria. Dios sea bendito.